La música juega un papel fundamental en el reino férico. Pocos serían los humanos que pueden resistirse a su encanto, pero menos los que logran recordarlas para luego poder transcribirlas, aunque como veremos, hay excepciones. En esta sección de posible evidencia férica, y gracias a una recreación grabada en un órgano electrónico, compartiré con ustedes lo que, según creían los testigos, eran pequeños compases de las melodías o el lamento emitido por algunas hadas. Les confieso que llevo mucho tiempo queriendo oír estas piezas. Por suerte la gente de Hunter, Ohio, se atrevió a recrearlas, alentadas por el investigador Simon Young. Así que, por primera vez, tendrán el privilegio de escucharlas. Comenzaremos por una pequeña pieza recogida por el autor Weird Strike, que llegó a oídos de un joven que vio a las hadas cerca de una cascada, en Gales. Este recordaba vagamente la música, luego de la experiencia, pero los últimos compases de la melodía, según él, eran los siguientes. Por otro lado tenemos una pieza transcrita por el músico y compositor Thomas Wood, que la oyó mientras se encontraba de vacaciones con un grupo de amigos, en Dartmouth, a principios del siglo XX. La composición musical es difícil de interpretar con un teclado, ya que esta fue transcrita para 2 violines, con una velocidad indicada en 108 a 120 latidos, pero sonaría más o menos así. Y de esta manera con la velocidad adecuada. Ahora escucharemos cómo sonaría el grito de la Banshee, aquella hada temible que forma parte del folclore de las Islas Británicas, y que en este caso recogió William Butler Yeats, de un informante que le comentó cómo esta hada había venido a anunciarle la muerte de su padre. Similar en tonalidad y tiempo, este sería su grito, escrito por él con la ayuda de un francés y su violín. Finalmente, y para rematar, escucharemos otras 2 llamadas de la Banshee, recogidos por el señor y la señora Hull. Los compases y la atmósfera suenan más o menos así. Júzguenlo por ustedes mismos. Inquietante y algo temible, ¿verdad? Son piezas cortas pero muy curiosas, y si bien se trata de pequeños fragmentos aislados, no pude evitar compartirlo con ustedes. Además,
Creo que aporta un poco más a un trabajo que hace un tiempo subí a esta plataforma, el de las hadas y la música, que aquí arriba estaré dejando para que lo vean si todavía no lo hicieron. Con esto y de momento, amigos, me despido. Mi nombre es Jonathan Jansson y nos vemos en la próxima aventura. Espero que el video de hoy te haya gustado. Te invito a compartirlo, darle like y comentar. Me ayuda muchísimo. Mi nombre es Jonathan Jansson y nos vemos en la próxima aventura.